venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer paz sobre la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, 5 miembros de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Una anécdota previa entonces veo a uno que está con el celular para todos lados, así iba y venía y venía, y entonces le digo, ¿qué estás haciendo? Cazando Pokémones. ¿Sabe lo que es, no? Y entonces le dije, ¿qué dedicar tanto tiempo a una actividad tan infructuosa? ¿Por qué no te dedicas a leer el Evangelio, que es la palabra de Dios, que pacifica tu corazón, y con tu corazón pacificado podés pacificar el corazón de los demás, pacificar los vínculos que tenés y finalmente cambiar el mundo con la paz que proviene de la palabra de Dios? No sé, ¿cómo se lee? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Yo digo, bueno, mira, hay muchas formas, pero una forma es tomar el Evangelio que va a tocar el próximo domingo y así vas leyendo. Entonces el orden sería leer el Evangelio de cada domingo, así de paso lo preparás. Cuando vas a misa ya más o menos tenés una noción. Y entonces toca este Evangelio, que Jesús dice, yo he venido a traer fuego sobre la tierra. ¿Piensan ustedes que vine a traer la paz? No, les digo que vine a traer división. De ahora en adelante, 5 miembros de una familia estarán divididos, 3 contra 2, 2 contra 3, el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Lo último, lo único que entendió, pues desde la época de Jesús, uno dice, claro, hay veces que el Evangelio requiere conocer bien a Jesús y requiere una comprensión, ampliar un poco la mirada, mirar un poco de lejos el Evangelio o verlo en su totalidad quizás para comprender lo que Jesús quiere decir. Porque nadie puede quedar tranquilo, sereno después de haber escuchado esta palabra de Jesús. Que viene, no es piromaníaco, Jesús dice que yo he venido a traer fuego sobre la tierra y cómo desearía que ya estuviese ardiendo. Esto es lo primero que dice. Y habla de un bautismo que va a recibir, pero siente angustia. Dice que va a recibir un bautismo y siente angustia hasta que todo eso se cumpla. Y después dice que él no vino a traer la paz sobre la tierra, sino que vino a traer la división. Y después muestra todos estos problemas entre los vínculos de los padres con los hijos con los padres, la nuera con la suegra y la suegra con la nuera. Y saben, cuando uno toma el Evangelio de Lucas, o toda la obra, si quieren, de Lucas, el Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles, tiene que tratar de descubrir a ver este símbolo del fuego, esta imagen del fuego, qué sentido tiene en el Evangelio. ¿Qué sentido tiene en el Evangelio? Y hay una imagen que por ahí puede ayudar, hay muchas, en toda la Biblia incluso, pero en el Evangelio sobre todo y en el libro de los Hechos hay una imagen que la muestra a la Santísima Virgen que está reunida en oración, está rezando con los apóstoles y reciben la vida de Dios, reciben el Espíritu Santo. Y ahí muestran que descendió el Espíritu Santo sobre ellos, cuando estaban rezando, y la imagen que utiliza es como lenguas de fuego. ¿Se acuerdan de eso? Ese es un pasaje bastante conocido en el libro de los Hechos. Y otros lugares en donde la imagen del fuego es la fuerza divina para representar la presencia divina del Espíritu Santo en nosotros, utiliza el evangelista esta imagen del fuego. Y Jesús vino con una misión. Jesús tiene un programa, un plan, que es llevar a cabo, llevar a término el plan del Padre. Él vino a traer ese plan y lo quiere llevar a término. Y el deseo del corazón de Jesús es que se cumpla definitivamente ese plan, ese programa que Dios tiene para el mundo. Y por eso Él dice que Él desea ardientemente, siente angustia hasta que esto se cumpla definitivamente.
y une estas dos imágenes, la imagen del fuego y la imagen del bautismo. También Juan, si ustedes recuerdan cuando hablaba, ¿se acuerdan con qué bautizaba Juan? Dice, yo bautizo con agua, pero viene otro, refiriéndose a Jesús, que es más poderoso que yo, y él los va a bautizar en el fuego y el Espíritu Santo. No va a ser una hoguera, pero otra vez usa esa imagen del fuego. Aparece muchas veces en la Escritura referida a la presencia de Dios habitando en el corazón de los hombres, la venida del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Y el deseo de Jesús es que todo esté colmado, pleno, que llegue a término, que todos vivamos en la vida de Dios, que todos vivamos llenos, colmados, plenos del Espíritu Santo, dóciles al Espíritu Santo. Él decía que todo esté ardiendo, dice que todo esté pleno, llevar a término, que se cumpla plenamente, usa la palabra del Evangelio, que se cumpla plenamente este programa que tiene Dios, que todo sea sumergido en el Espíritu de Dios. Porque si nosotros pudiésemos proclamar y leer el Evangelio en la lengua que se escribió ahí donde dice bautismo, habla de un ser sumergidos, zambullirse en este Espíritu de Dios, en este fuego que proviene de Dios, ser metidos, introducidos en el misterio de Dios, ser colmados de este Espíritu. Y el bautismo que tiene que vivir Jesús, por el que siente angustia, es la causa, es lo que hace que todos los sacramentos de la Iglesia, el bautismo, vamos a celebrar ahora, la comunión, la Eucaristía, ¿no? La confirmación, el matrimonio, el orden, todos los sacramentos toman su poder de esa acción realizada por Jesús, que es ser sumergido, también zambullido, meterse en el misterio de su pasión, muerte y resurrección. La pasión, la muerte y la resurrección de Jesús son el lugar de donde toman fuerza y eficacia, es lo que hace eficaz cada uno de los sacramentos, es lo que hace que se realice aquello que cada signo sacramental significa. Es decir, que toman poder, toman fuerza los sacramentos de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Y Él vino a realizar ese plan, vino a llevar a término, quiere que se complete, esto está en el deseo de Jesús, ese proyecto de Dios. Y los apóstoles lo sabían, como también lo conocía el pueblo de Israel, que esperaban algo que llamaban la paz mesiánica, que era con la presencia del Mesías entre nosotros, iba a venir una paz en todos los vínculos humanos, en el vínculo del hombre con Dios y en el vínculo de los hombres con la naturaleza. Los profetas lo describen de mil y un maneras, con un montón de signos, en donde todos los vínculos quedan pacificados. Los hombres entre sí se estrechan las manos, las naciones se encuentran pacificadas entre sí. El vínculo de los hombres con Dios genera paz en el corazón de cada uno de los hombres. Si uno tiene una mirada introspectiva hacia su propio corazón, cuando el corazón está lleno de la vida de Dios, el corazón está pacificado y es fuente de toda pacificación. Pero el equívoco que tenían los apóstoles era que pensaban que en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, con la presencia del Mesías, eso se iba a llevar al término, eso se iba a realizar. Y el Mesías vino, Jesús estaba entre ellos, y entonces los corrige en este concepto de paz que tenían ellos, que era con la presencia del Mesías, instantáneamente, por su sola presencia, se iba a realizar la paz mesiánica, es decir, todos los hombres se iban a estrechar la mano entre sí, las naciones se iban a pacificar entre sí, el hombre en su vínculo con la naturaleza iba a estar pacificado, y lo mismo en su trato con Dios, en el vínculo con Dios. Y veían, Jesús con mucho realismo les muestra, miren, al interior de los vínculos más queridos, en donde parece que debería haber mayor comprensión y en donde sería más fácil desplegar este reino de paz entre los hombres, que es entre los familiares, que es donde a veces más cuesta. Y entonces tenemos el caso, todavía somos testigos de eso, en donde hay padres que se comprometen con el Evangelio, que quieren vivir la paz, que nuestra paz es Cristo, ¿no? Quieren vivir la paz de Dios en su propio vínculo, quieren comunicar esa paz a los hijos y los hijos ofrecen resistencia, le dan la espalda, desobedecen, no los atienden. A veces pasa al revés, hay niños, hijos que quieren traer a sus padres a la fe, quieren mostrarles el camino de salvación, quieren llevarlos a que transiten este camino de la paz. Y los padres se resisten, son indiferentes, se desentienden, no los siguen, no los oyen. A veces pasa entre los esposos. O sea, al interior, de donde deberían ser los vínculos más
más fáciles, donde parece que resultaría más fácil establecer la paz mesiánica, es decir, la paz de Dios entre los hombres, aún ahí se encuentran resistencias. Los padres con los hijos con los padres, la madre con las hijas con las madres, la nuera con la suegra. Es una imagen esa clásica, ¿no?, de Jesús. Se ve que ya en la época de Jesús se usaba la nuera y la suegra. Está muy trillada ya la imagen, está en el Evangelio, ¿no? Pero también cuesta, como que los vínculos más íntimos, aún ahí cuesta realizar esa paz que vino a traer el Señor, porque requiere la aceptación libre de cada uno de aquellos a quienes les es anunciado este mensaje de paz y de salvación. Va a ser llevado a término, se va a consumar. Y dice el Señor que el deseo que tiene en su corazón lo angustia porque Él quisiera que ya se realice, que todos acepten realizar, ser instrumentos de esta paz que proviene de Dios, y que es capaz, por la fuerza del Espíritu Santo, por este don que hemos recibido el día de nuestro bautismo, el don del Espíritu Santo que habita en nosotros, que es como un fuego transformador en el interior de las personas, pero que no va más allá de nuestra libertad, que requiere la docilidad de nuestra libertad para realizar su obra, porque nos quiere conscientes y libres. No quiere obrar muy a pesar nuestro, sino que quiere obrar con nosotros. Por eso requiere nuestra conciencia y nuestra libertad, nuestra inteligencia y nuestra libertad, para que aceptemos ser verdaderos instrumentos libres y vivientes de la paz de Dios, que aceptemos este misterio de salvación que nos fue dado, pero que se va a desplegar en la medida que nosotros lo vayamos aceptando en libertad, que tomemos conciencia del don que nos fue dado y en libertad lo vayamos aceptando y por tanto, por su propia fuerza, se vaya desplegando primero en nuestra vida y después en nuestros vínculos, en la vida de los demás. Y así se puede pacificar verdaderamente el mundo. Por eso Jesús los corrigió a los apóstoles: ustedes piensan que yo he venido a traer la paz a la tierra, no les digo que he venido a traer división. Porque hay alguien que tiene que ser desalojado. Hay alguien que tiene que ser desalojado. Alguien que tomó posesión del mundo, que fracturó el vínculo con Dios, rompió el vínculo con Dios, el vínculo del hombre con la naturaleza, que fracturó el vínculo de los hombres entre sí y tiene que ser desalojado. El mal tiene que ser desalojado. Y ustedes hagan experiencia de, en algún momento que tengan un ratito, una experiencia introspectiva mirando su propio corazón. El propio corazón, la propia vida, la propia interioridad. ¿Cómo nos cuesta a veces, y significa un verdadero combate, una verdadera lucha, desalojar las actitudes, los comportamientos, el estilo de vida, los pensamientos que no se condicen, que no concuerdan con los que están en el corazón de Jesús, con el Evangelio? No se condicen, nos cuesta, es una lucha que tenemos con nosotros mismos. Imagínense el Señor que quiere instaurar ese reino de paz, ese reino de verdadero amor, de valores profundos, lo quiere instaurar en toda la humanidad. Él decía que todo esto sea llevado a plenitud, que se complete en la historia de la salvación, en todos los hombres. Estoy angustiado porque yo quisiera que esto se realice ya, así como, pero la resistencia de las libertades a veces que le dicen que no a Dios, que le dan la espalda a Dios, que se niegan a aceptar el mensaje de salvación, encuentra el obstáculo para realizar la verdadera paz, la paz profunda en el corazón de los hombres y del vínculo de los hombres entre sí, y después de allí a las naciones y todo lo que ustedes puedan imaginar en ese enjambre inmenso de vínculos que tenemos en el mundo, pero que puede ser pacificado por una sola fuerza, que es la que proviene de lo alto, es decir, por la fuerza del Espíritu Santo, por la fuerza de Dios. Tenemos que pedirle hoy al Señor esa gracia. Nosotros también vemos con realismo cuánto cuesta. Cuesta, significa un esfuerzo, una aceptación. Esa aceptación, ¿vieron por la televisión cuando a veces hay esos desalojos que muestran a alguien que tomó posesión de un lugar que no es suyo? Cuando toman una casa, una propiedad, un territorio, toman posesión de un lugar que no es el suyo y tienen que ser desalojados. Y cuando son desalojados, ofrecen resistencia y se termina siendo a veces un combate bastante violento. Y lo mismo pasa en la historia de la salvación. El mal y el maligno tienen que ser desalojados para que finalmente se realice este deseo imperioso que tiene Jesús en su corazón, que es la paz mesiánica, es decir, la paz en toda la humanidad, en todo el hombre, entre todos los hombres entre sí
uno mira el fin, si ponemos la mirada al fin, sabemos, por la fuerza de la Pascua de Jesús, sabemos que se va a realizar. Pero si miramos con realismo a nuestro alrededor, vemos cuánto cuesta todavía. Por eso nos cuestiona y parece un signo de contradicción lo que Jesús acaba de anunciar. La segunda lectura, Hebreos habla de eso también, de ese combate, de esa lucha que el hombre tiene para poder desalojar, para poder despojar de lo que no le pertenece al mal, porque es pertenencia de Dios, para que ahí donde se instaló el mal sea desalojado y sea ocupado por el verdadero autor del bien, que es el Señor, habitando en nosotros, con la fuerza del Espíritu Santo, con ese fuego que habita en nosotros, el don que hemos recibido de Dios. Eso es posible, pero requiere la aceptación consciente y libre de cada uno de nosotros para que Él pueda desplegar toda su fuerza. Vamos a pedir esa gracia hoy para nosotros y realizar este signo de gracia también sobre las niñas que van a recibir el bautismo, que es la unción con el óleo de los catecumenos, una pequeña cruz que se hace con un óleo bendecido en el pecho de los que reciben el bautismo, que nosotros metafóricamente lo llamamos el escudo de la fe, porque aleja verdaderamente el mal y preserva a los bautizados de todo cuanto pueda alejarlos del amor de Dios, de esa unción. Dios Todopoderoso y Eterno, tú enviaste a Jesucristo al mundo para que nos librara del espíritu del mal y nos hiciera pasar de las tinieblas al reino admirable de tu luz. Te pedimos humildemente que libres a estas niñas de la mancha original y las conviertas en el templo de tu gloria, a fin de que habite en ellas el Espíritu Santo. El poder de Cristo Salvador te libre de todo mal y si que trabajo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El poder de Cristo Salvador te libre de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Y a los padrinos le vamos a pedir ahora que se acerquen, padrinos y madrinas, porque vamos a pedir una casa de esa camisa blanca ahí, sin la toallita, solo la jarra. Vengan para acá, vengan madrinas y padrinos, sin las velitas, sin nada. Ahora vamos a bendecir el agua con la que vamos a hacer el bautismo. Tenés la voz. En las manos, ahí está, Daniela, vengan, acérquense, así ustedes, el primer servicio es, pongan las manos, aunque sea simbólicamente, sobre la jarra que vamos a, esa tiene el agua con la que vamos a realizar los bautismos. Vamos a hacer esta bendición para que después el Señor, derramando el agua y el Espíritu Santo sobre sus ahijadas, reciban la gracia de hacerse verdaderas hijas de Dios. En los orígenes del mundo, tu espíritu aleteaba sobre las aguas para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Incluso en las aguas torrenciales del diluvio, prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres para que el misterio de un mismo elemento pusiera fin al pecado y diera origen a la virtud. Tú hiciste pasar a pie por el mar Rojo a los descendientes de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen del pueblo de los bautizados. Tu Hijo, al ser bautizado en las aguas del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo, y al estar suspendido en la cruz hizo brotar de su costado sangre y agua. Te pedimos que por la gracia de tu Hijo descienda sobre esta agua el poder del Espíritu Santo, para que por el bautismo sepultados con Cristo en su muerte, resucitemos con Él a la vida nueva de los hijos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a responder a cada una de estas preguntas si renunciamos. ¿Renuncian a Satanás, esto es al pecado como negación de Dios, al mal como signo del pecado en el mundo, al error como negación de la verdad, a la violencia como contraria a la caridad, al egoísmo como falta de testimonio del amor? Sí, renunciamos. ¿Renuncian a sus obras que son la envidia, el odio, la pereza, la indiferencia, la cobardía, las omisiones, el materialismo y la sensualidad, la injusticia,
el favoritismo, el negociado y el soborno? Sí, renunciamos. Renuncian a los criterios y comportamientos materialistas que consideran el dinero como aspiración suprema de la vida, el placer ante todo y el propio interés por encima del bien común. Sí, renunciamos. Vamos a confesar nuestra fe respondiendo sí, creemos. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creemos. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre? Sí, creemos. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creemos. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, la que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, se quedan los padrinos. ¿Por quién empezamos? ¿Cómo ella era? ¿Julieta? Vamos a comenzar por Julieta. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a darle un aplauso.
perpetúe al interior de la familia. Ustedes son personas nuevas y fueron revestidas de Cristo, que esta vestidura blanca sea signo de su dignidad y con la ayuda de la palabra y el ejemplo de los familiares logren mantenerla